Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Detrás del entramado de corrupción de Odebrecht hay mucho más que sobornos para hacer obras. Porque en términos de obras en general, Odebrecht ha sido un buen constructor y en términos de los sobornos no suponen montos más grandes de lo que ha perdido el Estado en los desfalcos a la salud, por ejemplo, en los desfalcos de Reficar. Odebrecht es un caso especial de corrupción por otra razón, porque por este caso cruzan varios de los personajes más poderosos de este país. Por ejemplo, el hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval y el diario El Tiempo. La compañía de Sarmiento Angulo fue socia de Odebrecht en el proyecto Ruta del Sol 2, que es un consorcio, es una unión de compañías a través de la cual se pagaron muchos de los sobornos en cuestión. Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general, dirige la institución que investiga este caso de corrupción y del cual él se ha declarado impedido. Antes de ser fiscal, Martínez fue parte del gobierno de Juan Manuel Santos cuando este adjudicó obras adicionales a la Ruta del Sol de Odebrecht y Sarmiento, y luego de eso fue abogado de Sarmiento Angulo en los pleitos del Grupo Aval que tuvo con los brasileños. La campaña presidencial de Juan Manuel Santos recibió varias contribuciones ilegales de Odebrecht en el 2010 y en el 2014, pagados algunos a través de la Ruta del Sol 2. Ya como gobierno se aprobó durante el tiempo de Juan Manuel Santos una adición al contrato para el consorcio de Odebrecht y el Grupo Aval por más de $1 billón. Óscar Iván Zuluaga, el ex candidato presidencial del uribismo, quien según funcionarios de Odebrecht recibió también financiación ilegal a su campaña del 2014. Por eso, las muertes de uno de los testigos estrellas de este caso, Jorge Enrique Pizano, quien dejó un explosivo testimonio póstumo en manos de Noticias 1, que hoy comentaremos en el programa de hoy, genera mucha preocupación, porque hay muchos intereses en juego y el riesgo de impunidad es muy alto. A esta muerte se suma la del hijo de Pizano, quien viajó desde Barcelona al sepelio de su papá. Después de enterrar al papá, su hijo Alejandro se sentó en el escritorio, el que ven ahí atrás en la foto, y se tomó un poco de una botella que tenía lo que se suponía era agua saborizada. Alejandro también murió, envenenado, con lo que hoy dice la Fiscalía es cianuro. A estas dos muertes se suma el accidente de tránsito que tuvo hace algunos días en Chile la fiscal del caso Odebrecht, mientras estaba de vacaciones, que la dejó inicialmente el accidente en coma, accidente del que afortunadamente se está recuperando. Esto está muy raro. Y esta combinación de poder, soborno y ahora muerte tiene a muchas personas alrededor de este caso muy asustadas. Aquí arranca Zona Franca. Y en este caso de Odebrecht estamos pasando de la indignación ante la corrupción a la sordidez frente a lo que podría ser un intento de homicidio llevado a cabo, un homicidio accidental de uno de estos testigos estrella. Me acompañan para adentrarnos en estos terrenos ya realmente esta noche sórdidos y preocupantes del caso Odebrecht. Héctor Mario Rodríguez, que es periodista, es editor del portal Primera Página, que hace un seguimiento inmisericordia a los excesos de los poderosos. Héctor Mario, un placer tenerlo acá. Gracias. El más reciente, el del puente en Santander, nada menos. El del puente acordeón. Exactamente, el puente que se volvió acordeón. Y usted, yo a veces pienso que es exagerado, que es mal pensado en exceso. Eso me dicen en la casa también. Y esta noche tengo mis dudas. No, es más o menos va a ver la línea de lo que está pasando. Fabio Umar es abogado penalista, fue fiscal, es analista político. Muchas gracias. No me corresponde el título, pero pues bueno, lo asumo. Buenas noches. ¿Y ha sido o ha visto, digamos, con buenos ojos la fiscalía de Néstor Humberto Martínez? Sí, con muy buenos ojos, desde su, digamos, postulación, desde que el presidente Santos lo postuló, lo ternó y desde que la Corte Suprema lo eligió, a mí me ha gustado en lo personal, lo he defendido en debates públicos, digamos, sin ocultar. A ver, ¿cómo le va hoy?
Pero digamos, no oculto mi simpatía por lo que ha hecho Néstor Humberto Martínez, pues es humano, ha errado probablemente, pero en general a mí me ha gustado la gestión de él, me parece que es una gestión distinta, me parece que es un hombre que además llega sin intereses a la fiscalía, al menos no los intereses típicos con los que llega un penalista. Pero ya me dan garrote. Estoy saludando, ¿no? Me da pena saludar. Pero a ver, y entonces, ahorita hablamos un poco de cuáles son las revelaciones de Noticias 1, después de la muerte de Jorge Enrique Pizano, que trabajaba en el Grupo Aval. Es difícil de entender un poco lo que está pasando, pero yo creo, Héctor Mario, que lo que reveló ayer Noticias 1 marca tal vez el inicio de lo que va a ser el periodo más difícil en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que no había sido del todo fácil. Sí, él había logrado sobreaguar a muchas dudas. La verdad es que yo pienso que él no debería ser fiscal. Él no debería estar a cargo de la Fiscalía, a pesar de ser uno de los mejores abogados que existe, no penalista. Obviamente, él es considerado uno de los padres del derecho comercial y empresarial en el país. Lo conozco desde hace mucho tiempo porque a mí me tocó verlo al frente de la Superintendencia Financiera, sí, en la Cámara de Comercio de Bogotá. Exactamente, entonces, en esa época era la bancaria. Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior. Presidencia de la República. Presidencia de la República. Exactamente. Pero lo que yo digo es que él no debió haber aceptado ese cargo, y segundo, tiene intereses muy grandes en este caso y no debería haber estado ligado a este caso. O sea, y de entrada, ¿usted planta en que Néstor Humberto Martínez debería renunciar o todavía no? Él no debería estar ahí. Él no debería ni siquiera haber conocido el caso. Azonal Judicial, el sindicato más grande de trabajadores de la rama judicial, está pidiendo esta noche, hace algunos minutos, la renuncia del fiscal general Martínez. Azonal talla duro. Y más allá de sus simpatías, Fabio, ya como analista, estaría de acuerdo en que las revelaciones de anoche marcan el inicio, porque esto seguramente es el principio de una serie de denuncias de Noticias 1 más difícil de esta fiscalía de 2 años. ¿Lleva 2 de 4 años? Lleva un poco más de 2. Sí, yo sí creo que vienen momentos difíciles, va a haber presiones en contra del señor fiscal general, no me cabe la menor duda que Azonal va a ser uno de ellos, va a tallar duro, Azonal ha tallado duro en muchas oportunidades, digamos los sindicatos de la justicia saben, tallar, saben hacer paros, los hacen muy bien, los han hecho muy bien históricamente. Desde luego la oposición, los Robledos, los Petros, el Partido Verde, el Polo, digamos, la izquierda, por decirlo de alguna manera, lo va a hacer también muy bien, ya hay debates. La opinión pública, definitivamente Néstor Humberto Martínez no ha sido pacífico. El periodismo. Sí, el periodismo. Noticias 1 ha hecho. Y a mí, digamos, quiero hacer un paréntesis en esto. Me parece muy bien que Noticias 1 haya actuado con ese profesionalismo, ¿no? Sí. Esperó que falleciera la persona porque así se le había encomendado. Creo que lo hizo muy bien. Creo que habla muy bien de Noticias 1. Esa es una noticia del periodista Iván Serrano de Noticias 1. Sí, creo que habla muy bien. Pero sí, vienen momentos difíciles para la Fiscalía. Y en esto sí tengo que hablar como litigante. Me duele que eso pase, porque cuando hay una institución como la Fiscalía desinstitucionalizada, sometida justa o injustamente, pero sometida, digamos, a estas pruebas ácidas que se le están haciendo, pues eso sí repercute mucho en los fiscales y por ende los litigantes y los ciudadanos. ¿Qué es lo que está diciendo Azonal Judicial? Sí, yo ahí iría un poquito más contra los medios, ¿no? O sea, si no es por Noticias 1, la verdad no se conoce en los grandes medios. Si no es por la DEA por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No se hubiera conocido lo de Odebrecht, por ejemplo. O sea, la verdad el caso de Odebrecht se está manejando en Colombia por la información que da Estados Unidos. Bueno, entonces ahora bien establecido que esto es muy grave, creo que, y le pasa a mucha gente, nadie entiende nada, porque este es un caso muy complejo y yo quisiera que ayudáramos un poco a la audiencia a entender por qué Jorge Enrique Pizano era un testigo importante, por qué Néstor Humberto Martínez tiene aquí un conflicto de interés, porque está envuelto el hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y entonces hicimos un esquema para ver si esto se puede, como podemos entender un poquito de entrada qué está pasando. Entonces, fíjense en Ruta del Sol 2. Ese es el origen de todos los sobornos, de la mayoría de los sobornos que han salido. Son más de 30 millones de dólares. Todavía no se sabe a dónde se fueron todos, pero entre esos sabemos que hubo sobornos a la campaña de Juan Manuel Santos, al señor Gaviria, que sobornó después a unos congresistas, al señor Zambrano, que recibió unos sobornos en Estados Unidos, que es un contratista, al señor Gabriel García, que es exministro
ministro, ex viceministro de Transporte de Álvaro Uribe, al señor Otto Bula, que era un lobista que también pagaba a otros congresistas. De Ruta del Sol salen todos los sobornos. Ruta del Sol está compuesto en un 66% por Odebrecht, por la empresa brasileña, es un consorcio, es decir, una unión de compañías, y en un 33% por el Grupo Aval. El Grupo Aval, por supuesto, es de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo y es dirigido por su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. El abogado de ellos era Néstor Humberto Martínez, ese era el abogado del Grupo Aval. Jorge Pisano, el hombre que falleció, ya no sabemos si falleció o lo fallecieron. A mí, que eso me parece de todo lo más oscuro, sí, ¿no? Es más Eso, grave, digamos, que una multinacional sea corrupta, usted puede vivir con eso, pero que ya haya homicidios, caramba. Entonces, este señor, ¿ahí qué papel jugaba? Este señor era un controller, era como un fiscal interno, digamos. Un auditor interno que trabajaba para Luis Carlos Sarmiento Corfi Angulo Colombiana. y para Corfi Colombiana, que ese señor José Elías Melo, que está privado de la libertad. Estuvo, ya está libre. Pero está en domiciliaria. Sí, está en él domiciliaria. está libre mientras se enjuicia. Y entonces él se reunió con el abogado de los Sarmiento, que estaban y que tienen el 33% de Ruta del Sol 2, que es el señor Néstor Humberto Martínez. Él es la persona clave, la persona de la cual vamos a hablar hoy mucho. Bueno, y entonces, ¿usted qué decía? No, pero yo quisiera anotar otra cosa. Sí, ahí. señor. Es que hay que ir un paso antes de ese diagrama. Cuando él era gerente de la empresa de acueducto, cuando estaba haciendo una obra con Odebrecht en la empresa de acueducto que se llama Tunjuelo Cánovas, y él era gerente de la empresa de acueducto, Odebrecht era la que hacía la obra. Bien. Y esa es la famosa tuneladora que tenemos enterrada sin terminar la obra. Exactamente. Jorge Enrique Pisano fue gerente del acueducto de Bogotá durante la administración de Samuel Moreno. Exactamente. Es el primo hermano del expresidente de la República, Ernesto Samper Pisano. Y trabajaba en el acueducto. Y por su papel, digamos, su trabajo en el acueducto de Bogotá estaba imputado por unos cargos que tenían que ver con Odebrecht, pero no tienen que ver con todo este caso. No con este brazo de Odebrecht. Era el anterior, y de ahí se lo sustrajo Corfi Colombiana para controller de este otro proceso. Para que fuera controller. Pero hay unas grabaciones muy delicadas que existen desde el caso de la empresa de acueducto, en la que le estaban tapando a él los rastros de la mala actuación, interés indebido se llama en la celebración de contratos en el caso de Odebrecht. O sea que... Usted me está poniendo más brazos y ya yo sé que... Pero es que aquí lo que hay que decir es que aquí no estamos hablando de angelitos. Aquí están involucrados un poco de personajes que han tenido que ver con la contratación pública, con los sobornos, las coimas, las irregulares, la corrupción en este país. Entonces, no estamos hablando de simples... Venga, ¿y el Grupo Aval por qué pensó que Jorge Enrique Pisano era un controller, un auditor interno idóneo si estaba envuelto desde hace tiempo en unos delitos penales por corrupción? No, pues es que aquí hay que aclarar las cosas. Una imputación en Colombia no se le niega a nadie, ¿no? O sea, empecemos pues por el principio. Que usted esté imputado dista mucho de que esté condenado. Sí, pero... Y todo funcionario público, sobre todo en los institutos, digamos, o en las entidades públicas donde se hacen grandes contrataciones, pues el riesgo es alto. No, pero el caso de la empresa de acueducto lo conozco de primera mano porque estuve investigando el caso Solarte y ahí hubo corrupción. Pero entonces... de hecho, la hija y el mayor accionista del Grupo Solarte están en la cárcel por corrupción en el caso Tunjuelo Cánovas. Héctor Mario, volvamos a Jorge Enrique Pisano. Entonces, él estaba preso en su casa, estaba privado de la libertad en su casa por estos delitos anteriores, pero al mismo tiempo estaba colaborando con la superintendencia y con otras entidades gubernamentales y con periodistas, contándoles todo lo que él había descubierto mientras era el auditor interno. El controller de la compañía. El controller de esta compañía. Del contrato, digamos. Y entonces él le dice a Noticias 1, vamos a grabar una entrevista y yo les voy a dar unos documentos, y estos documentos y esta entrevista solo se pueden publicar si yo me muero o me mueren, o si yo salgo del país, ¿cierto? Y esa es... y hay versiones que están diciendo que él estaba tramitando una solicitud ante el gobierno americano para ser testigo, digamos, de cargo y testigo protegido
en ese país. Y él lo dice en la entrevista que le da Noticias 1. Esta es una entrevista que se grabó en agosto de este año, hace unos meses, y explica las razones por las cuales da esta entrevista. Los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos cómo realmente sí existe un complot, si se puede decir así, en contra de la integridad, en este caso de mi integridad como persona, y que se me están vulnerando mis derechos. Ojo, un complot en contra de mi integridad como persona, es decir, él temía por su vida. Sí. Este señor temía por su vida. Y el desenlace de las últimas horas, quiero ser muy cuidadoso en lo que voy a decir, pero el desenlace en las últimas horas apuntaría que algo de verdad ha dicho, porque, digamos, tengo entendido... A ver, entonces, ¿cuál es el desenlace, Fabio? El desenlace para los televidentes es que este señor, que en paz descanse, padecía un cáncer, pero tengo entendido que el cáncer estaba muy controlado y muere de un infarto. Entonces, la primera pregunta que ya hoy estamos autorizados a hacernos es si ese infarto es un infarto producto de su enfermedad. Sí. No lo sé. Pero entonces digamos que en ese momento dijimos, bueno, fue raro que tenía un cáncer y se murió de un ataque cardíaco. Sí, pero usted se puede morir de un infarto. Pero lo que sí no puede pasar, y en esto uno tiene que trazar la raya roja claramente, es que el hijo se haya tomado un vaso con agua y haya resultado envenenado con cianuro. Y que el agua estaba en el estudio del... Y que el agua estaba en el estudio. O sea, entonces, no es un... Tranquilo, puede tomar del agua. Ya no tomó agua en ningún lado. Pero... era una botella de agua saborizada, entiendo yo, que estaba abierta, pero pues quedaba algo y estaba en ese estudio donde dio esta entrevista el señor. Sí. ¿No? Y entonces el hijo que vino al sepelio, Jorge Enrique Pizano se murió la semana pasada, el hijo vino al sepelio. El 8. Y después de enterrar a su papá, fue y se sentó en la oficina, vio la botella que estaba ahí, tomó un poco. Y falleció en camino al hospital. Es decir, para que usted se haga una idea de lo poderosa que es la dosis de cianuro que tuvieron que aplicar. Porque cuando usted se muere camino al hospital es cuestión de minutos, digamos. La Fiscalía ya abrió una noticia criminal y ya dice que esto fue un envenenamiento. Bueno, aquí yo antes, en este momento estamos hablando de sospechas, de la novela. Esto es House of Cards, ¿no? Esto es, recuerde usted el último capítulo cuando sacan a Spacey por su buen trato a las mujeres. Lo cierto es que en ese capítulo a él supuestamente muere en su casa, al lado de su esposa, y luego se demuestra que fue un asesinato. Estamos ya en manos de esta novela, pero el asunto es el siguiente. La verdad, en donde no ha habido desarrollo en todo este caso de Brecht, es en lo que tiene que ver con Corfi Colombiana, Episol, Grupo Aval. Ahí eso no se ha desenredado. Todo sobre lo cual estaba hablando Jorge Enrique Pizano. Ahí o sea, se ha desenredado toda la demás maraña de Odebrecht en todos los demás capítulos de este diagrama que ustedes mostraron, menos en el capítulo de la pepadura, dice usted. Exactamente, ahí. Yo tengo una teoría y esto tiene que ver con mi experiencia en este asunto. Si Luis Carlos Sarmiento Angulo hubiera pagado por el origen de su fortuna en 1990, no estaríamos hablando hoy de esto. Y hay alguien que dirá, bueno, ¿y esto qué está hablando? En 1990, si se hubiera intervenido al Banco de Occidente por lavarle 1.200 millones de dólares al cartel de Medellín, estaríamos hablando de otra historia. Pero este sí es un brazo. Eso es otra historia. 20 años, 30 años lejos. Él arregló con la justicia de Estados Unidos, Luis Carlos Sarmiento. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que cuando uno traza el nivel de impunidad en este país, en estos casos, demuestra lo que está pasando ahora. A ver, porque entonces... Estamos hablando de impunidad. Y yo aquí agrego a la muerte de Jorge Enrique Pizano, a la muerte de su hijo, una persona que tenía una vida afuera, vivía en Barcelona, que estaba esperando un hijo, su esposa estaba embarazada. La historia es dramática. 5 meses. Es decir, Alejandro Pizano no se suicidó. Jorge Enrique Pizano no sabemos qué le pasó. Claro, pero permítame el paréntesis. ¿Es legítimo hoy urdir y tejer teorías de conspiración? Sí, ya. Esta mañana no era legítimo. No, no era tan complicado. Había teoría de conspiración, pero no era tan grave. Era un poco descabellado. Yo le agrego el 16 de octubre de este año, hace más o menos que un poco más de un mes,
la fiscal Amparo Cerón, Sí. la fiscal de este caso, estaba de vacaciones en Chile y tuvo un accidente de tránsito y quedó en coma, tuvo un coma inducido del cual ya se está recuperando, ¿no? Y aquí... Pues claro que es legítimo preguntarse y es legítimo. Ya ahora se puede encadenar todo eso. Claro, es que ese es el yo problema. no sé si se puede el problema. encadenar. Sí. No soy quien para decir si se puede encadenar, pero lo que sí es legítimo es preguntarse si ahí hay coincidencias. Hay gente que dice que no cree en las coincidencias, que no existen, otros pensamos que pues, pueden pasar, pero ya cuando hay cianuro de por medio, sí es legítimo preguntarse si detrás de esto hay una mano negra que quiere, digamos, callar Sí. como sea la humanidad de las Bueno, personas que pueden ser testigos. Pero además de todo esto, es que además del caso Pisano, del caso, como se quiera, Navelena, Ruta del Sol y estas cosas, ate a esto Luis Fernando Andrade, Sí. ate todos estos otros elementos que han suscitado un debate muy complicado sobre lo que está pasando en el entorno. El en todo entorno, y del fiscal general, porque Jorge Exactamente. Enrique Pisano, además de esta entrevista, le dio a Noticias 1 unas explosivas grabaciones de él hablando con el entonces abogado del Grupo Aval, hoy fiscal general Néstor Humberto Martínez, Muy bien, que ponen en evidencia, Muy y bien creo que hay hablado, que decirlo, ¿no? mentiras. No, pero que el muy bien fiscal, hablado también el ha dicho. fiscal, ¿no? Muy bien Todos hablado. decimos groserías Sí. en privado. Me voy a comerciales, Muy bien volvemos hablado. con estas revelaciones explosivas que hizo ayer Noticias 1. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche. Estamos hablando sobre cómo se espesa el caso de corrupción de Odebrecht, del Grupo Aval, que involucra al fiscal general de la Nación, a Néstor Humberto Martínez, quien en el año 2015 recibió en un agosto a su amigo, su colega, trabajaban los dos en ese entonces para el Grupo Aval, el señor Jorge Enrique Pisano, de quien hemos venido hablando. Jorge Enrique Pisano entra a la oficina de Néstor Humberto Martínez para ponerlo en conocimiento de irregularidades en el consorcio del que hacía parte el Grupo Aval, Ruta del Sol 2, consorcio con el grupo brasileño Odebrecht. Y esto es lo que discuten. Entonces, como usted fue el que ganó al final la pelea. No, La es pelea que- con los hijueputas estos de Odebrecht. Entonces ahora estamos en un problema, es que no sabemos en qué estamos metidos. Sí, No sabemos si es que le están dando plata a los paramilitares. sí, Si hay corrupción, se la están robando ellos de hijueputas ladrones. Venga, le digo todas las hipótesis que estamos Sí. hablando. No sabemos si esos hijueputas están pagando coimas desde aquí para gobiernos extranjeros. Y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano. Pícaro, marica. No, entonces, Fundió esta compañía. Esta compañía se fundió, ¿no? A ver, y entonces hagamos, antes del contenido, hablemos un poquito del tono, si les parece, que el tono le llama la atención a mucha gente. Y el fiscal general es un señor muy cachaco, Sí. ¿no? No, y además hay que recordar de quién es hijo, ¿no? El papá hablaba así, desabrochado, el humorista. Sí. Entonces, digamos que él puede ser de esa forma, pero a mí me parece una exageración. Yo tengo la leve impresión... Porque le dio mucho palo a Roberto Prieto, ¿se acuerda? Porque era un Exactamente, manizaleño igual, y entonces aquí en Bogotá lo cogieron. No, es o que sea, este es un parecen manizaleño mal hablado. cortados los dos por la misma tijera. Pero a ver, en privado uno dice groserías, y en privado usted Sí, pero el utiliza un problema lenguaje no es el coloquial. lenguaje, el problema es como si el círculo de ellos fuera un círculo pesado. No, ¿cómo así pesado? Pesado es como si estuvieran Pero delincuencialmente si atados a nosotros una tres cosa. nos grabaran en la pausa, creo que no sería una cosa muy distinta a esa. No creo que haya sido tan... Pues es decir, no acerca No, pero no, a del ver, yo creo que concepto. uno no puede dejar aquí la sensación, Héctor Mario, de que es que el entonces abogado Néstor Humberto Martínez hacía parte de un grupo delincuencial, o sea... No, es que no estoy hablando de que eso sea malo o bueno, y además esto es una pendejada, lo que estamos hablando de si Estoy de hablan, acuerdo. o sea, estamos desviando la situación a una discusión. A una que no- forma que sí, nada, ni al fin y al exactamente, cabo. eso no bien. Me parece, es una anotación de una Sí. circunstancia que me parece rara. ¿A qué va mi punto? Yo vi muy bien Noticias 1. Sí. Puede sonar feito, pero muchas de las cosas que dicen ahí ya se sabían. Y hay gente que no le va a gustar que diga eso. Segundo,
En el caso del fiscal, yo creo que él sabía que lo estaban grabando. Yo no. Por el tono de la conversación. Por entonces, aquí en este punto el fiscal Jorge Enrique Pizano le trae todos estos pagos irregulares que había del consorcio, de la unión de las dos compañías, y él dice, estos tipos son unos pícaros, básicamente. Pero entonces déjeme solamente contrastar esto que ya decía Néstor Humberto Martínez en el 2015 con Néstor Humberto Martínez en el 2018, hablándole a la W en el segundo aniversario de su fiscalía. Había una diferencia entre socios que en enero del 2016, febrero y marzo, nadie entendía que pudiera tener que ver con casos de corrupción, y en efecto yo dispuse en ese momento que había lugar a hacer la reclamación, hice la reclamación. Los señores del Brasil dijeron, nosotros entonces preferimos, para que no haya diferencias, devolverle la plata a la compañía. Se devolvieron y se acordó así devolver la suma de 33.000 millones de pesos en un contrato de transacción, que son contratos que se celebran en la vida de los negocios todos los días. Y déjenme, y antes de darles la palabra, pongo esto, obviamente ahí el señor dijo, en ese momento no había lugar a dudas sobre actos de corrupción, cosa contraria había pensado él mismo en esta grabación que entrega Pizano en el año 2015, pero lo que le dice a la Corte Suprema de Justicia, cuando la Corte Suprema de Justicia está revisando el impedimento, él le dice, el suscrito fiscal general de la Nación, obrando como abogado en ejercicio en el periodo transcurrido entre septiembre del 2015 y marzo de 2016, fechas para las cuales nada se conocía en el mundo de los comportamientos punibles de Odebrecht, fue contratado por el denominado Grupo Aval para reclamar a la firma brasileña. Y entonces, aquí yo digo, mintió ante la opinión pública, mintió ante la Corte Suprema de Justicia, y eso es grave. Sí, a ver, nuevamente, esto no pinta bien ni para la Fiscalía General de la Nación, ni para el actual fiscal, ni para el Grupo Aval, para el país. Ni para el Grupo Aval, ni para el proceso. Pero yo quiero hacer énfasis en el país. Es que este tipo de escándalos, yo no sé dónde paren. No soy juez, no tengo toda la información, pero este tipo de escándalos lastiman y maltratan a la opinión pública, destruyen el tejido social que se construye en torno a las instituciones públicas. Entonces, digamos, pero déjeme, yo he hecho si usted hace atrás una columna, y agarrando lo que decía si usted hace una columna, si esto se hubiera destapado, algo así, si hubiera destapado en el presunto caso de irregularidades, yo sí me voy a cuidar un poquito más que usted, de Luis Carlos Sarmiento en el 90. Es decir, si uno aquí sigue tapando. No, pero es que ya no hay cómo. No, pues ya no hay cómo. Bueno, es que estamos viviendo otras circunstancias. Este es otro país. Claro, exactamente. es que ahí tenemos, exactamente. No están los medios que tapaban. Un solo medio tapaba todo lo que era capaz. Y ya ese medio no es capaz de tapar lo que ya no es capaz de casi nada. Así sea del banquero. Entonces, ya sabemos de quién estamos hablando. ¿De quién? Pues del Tiempo. Okay. Bueno, es que hay una cosa. Aval acaba de producir un comunicado. Bastante extenso, sí. El primer punto de él es lamentar el fallecimiento. Se demoró 5 días para hacerlo. Ahí hay otro grave hecho, como se demoró en poner en conocimiento de las autoridades lo que sucedió en el caso de Quiero hacerle Aval, un paréntesis. Y de sus accionistas. Es que quiero hacer un paréntesis para darle razón. Ellos, esa discusión, digamos, esa grabación entre el abogado Néstor Humberto Martínez, que no fiscal, y Pizano, uno sí echa de menos que ambos han debido salir de esa reunión a presentar denuncias penales. Obviamente, sí. eso era lo que... Es que mire, en Argentina pasó un caso muy peculiar, el famoso de los cuadernos. El periodista que conoció el caso salió ahí mismo a llevárselo a un fiscal. Y eso es lo que debe hacerse. Y aquí... Uno como abogado siempre recomienda, ante la duda, cuando usted encuentre, si sea el desvío de un lápiz en su empresa, salga y ponga la denuncia penal. Pero bueno, entonces, y aquí al respecto, el fiscal se refiere a eso en su comunicado. Ya les pongo el comunicado, pero él en esa reunión le pregunta a Jorge Enrique Pizano. Jorge Enrique Pizano, y aquí de nuevo, era el fiscal interno que tenía el Grupo Aval para ver si de la compañía conjunta con los brasileños estaba perdiendo plata. Esto es la conversación que tienen ellos cuando Néstor Humberto Martínez le pregunta, ¿la plata para qué se está yendo? ¿Se la están robando para qué? ¿Estos son coimas, sí o no? Diga cómo es cierto, sí o no, ¿qué? Sí, hombre, pues no tengo ¿Son certeza. coimas? Sí, es cierto. No sé.
Marica, porque ya usted se metió en esto. No. El único bobo va a terminar. No, Yo no. lo asusté, hijo de puta. Ante la multitud de ilegalidades y el caos interno denunciados por el controller Pisano, Martínez Neira insistió en comunicarse con su contratante. Mire, llámeme al doctor Sarmiento. Urgente. Entonces, el ingeniero Pisano le pidió instrucciones, ¿Qué hago? a lo que Néstor Humberto Martínez respondió claro y conciso. Cualquier cosa avisa, ¿no? Y entre los dos, tranquilo, bueno. discreción total. ¿Y qué pasó? Discreción total, salvo que... Y el famoso acuerdo que se hizo. Entonces- Salvo que esto terminó a la luz pública porque una de las dos partes falleció. Pero entonces de ahí salió Néstor Humberto Martínez, le entregó los papeles a Luis Carlos Sarmiento Angulo, ellos se reunieron con los brasileños. No necesariamente a Luis Carlos Sarmiento, se lo entregó a José Elías Melo. Ah, bueno, Un paréntesis aquí. Exactamente. Pero Luis Carlos Sarmiento tendrá que ser llamado al menos como testigo dentro de los procesos, y me refiero, por ejemplo, al de Andrade, a ver si le entregaron esos documentos. Y si sí los entregaron, ¿qué le entregaron? Además, en el caso hay perdidos documentos, ¿no? Toda Sí, la señor. conexión de la comunicación interna entre Corficolombiana la parte ejecutiva del Grupo Aval Corficolombiana Sí, señor. se perdió. Y Eso es entonces, gravísimo. ¿qué dice el fiscal al respecto? A nombre propio, no como fiscal general, no de la fiscalía, sino a nombre propio, sacó un comunicado en el que dice: yo recibí a Jorge Enrique Pisano en mi oficina porque él me lo pidió, porque éramos amigos, y porque me dijo que tenía que mostrarme una cantidad de cosas sobre las cuales no le paraban bolas a él, y quería elevarlas, ya que Néstor Humberto Martínez tenía línea directa con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Acerca de por qué no denunció, esto es lo que dice en su comunicado. Con el fin de cumplir el encargo cabalmente, le pregunté al doctor Pisano si podía asumirse que se trataba de coimas, a lo cual él me contestó: hombre, pues no tengo certeza. De hecho, una de las hipótesis que contempla Jorge Enrique Pisano era que se trataba de pagos a paramilitares. La duda que le asistía explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades. Incompleta la explicación. Incompleta porque aún si fueran pagos a paramilitares, eso ha debido denunciarse. Incompleta. Desde el punto de vista del derecho penal corporativo, y escúchame si me pongo un poco técnico, ese tipo de situaciones, casi que el inmediato reaccionar de los individuos debe ser presentar denuncias penales. Ahí sí hay una falla, pues no voy a hablar de Pisano porque ya no está con Sí. nosotros, pero pues ahí alguien ha debido denunciar eso. Y no lo denunciaron, o al menos no han salido las denuncias. Entonces, ¿por qué no denunció el fiscal Martínez? También ha dado explicaciones ante la opinión pública. Lo hizo en esa entrevista de la W. Se las explicamos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:42 de la noche. Saludos a todos los que están en Twitter en un debate acalorado, a nuestros televidentes por Periscope. Pueden opinar con el hashtag francamente en @zonafranca en Twitter. Pueden escribirnos a francamente@gmail.com. Quejas, reclamos, sugerencias. Estamos hablando de cómo se espesa, se vuelve cada vez más sórdida la trama de corrupción de Odebrecht. Hablábamos de por qué el fiscal general no había denunciado, si ya parecía tener una idea de que había bastantes ilegalidades detrás de cómo se estaba gastando la plata de Ruta del Sol 2. También tenemos un comunicado que acaba de sacar el Grupo Aval, lo mencionaba Héctor Mario Rodríguez, yo les pongo aquí la explicación de ellos. Ni el informe del doctor Pisano, ni ninguna otra información conocida en aquel momento, en el 2015, permite que ni el doctor Pisano, ni Corficolombiana, ni persona alguna pudiera afirmar que dichos contratos y los pagos efectuados como consecuencia de estos estuvieran relacionados a los sobornos que en diciembre del 2016 Odebrecht confesó haber cometido para garantizar la adjudicación del contrato Ruta del Sol 2. Si la fiscalía hubiera sido buena y no esperara que Estados Unidos le mandara la información, hubiera. Pero es que Néstor puesto al Humberto Martínez ya estaba hablando de pagos a paramilitares. Pero es Cualquier que hipótesis merecía ser llevada investigada, a la justicia. obviamente, Paramilitares, obviamente. coimas, pagos Lo que a fuera, gobiernos lo que- foráneos, nacionales, locales, regionales, supranacionales. Escoja usted la figura. De esa reunión han debido salir a un CAI, así fuera, a un CAI a presentar una No denuncia. solo eso, sino déjeme ponerle cómo lo caracterizó el hoy fiscal general en la entrevista que le da a la W. Este contrato que hicieron entre el Grupo Aval de Sarmiento Angulo, Odebrecht, de los brasileños, para hacer un contrato de confidencialidad, para que le devolvieran la plata al Grupo Aval sin tener que denunciar nada ante la fiscalía. Entonces se preguntan
¿Y por qué no hubo denuncias? Pues porque la acción que debía ejercerse, que era la acción contra el socio por haber sacado esas platas de la compañía, era innecesaria en la medida en que la plata se le devolvía a la empresa. Y esa fue mi gestión profesional. Tiempo después se ha venido a saber que esos contratos estaban relacionados con la investigación que lleva la Fiscalía y por eso mismo yo estoy impedido para conocer de esos casos, como lo ha reconocido expresamente la Corte Suprema de Justicia. Ah, pues porque devolvieron la plata. Exacto. No, digamos, tiene toda la razón desde el punto de vista procedimental penal, porque cuando la víctima se ha encontrado o se encuentra resarcida por el victimario, pues tiene la posibilidad de no acudir a la justicia penal. Pero el problema es que aquí hay delitos que tienen que investigarse de oficio. Por ejemplo, si hay pagos a paramilitares, eso es concierto para delinquir agravado por financiación de grupos paramilitares, y eso hay que denunciarlo. Entonces, me convence la explicación que da, pero no me convence el silencio que guardaron. No, aquí hay algo raro. Y realmente. Fabio Mar venía a defender al fiscal. No, lo sigo defendiendo porque actuó como un abogado en ese momento, pero mirar hacia atrás Pero a ver, permite siempre poner la lupa en las actuaciones de los demás. Y aquí hay unas cosas que hay que analizar. y entonces el fiscal dice, yo me declaré impedido para conocer de esto porque fui abogado del Grupo Aval, Sí. la Corte Suprema le aceptó el impedimento. ¿Qué tan efectivo es ese impedimento? Pues doctor es Mario? que él no es solo en ese caso, porque es que aquí hay unas cosas bastante llamativas. Todos los involucrados del lado que él defendía, todos están libres. José Elías Melo. No, por eso, y además las ministras, ¿qué pasó con ellas? Nada menos. Cecilia y Gina. Estuvieron en el COMPES que aprobó la extensión de la Ruta del Sol. Él también se declaró impedido en ese caso, ¿no? Por eso. Entonces, todos esos casos vemos que no hay culpables involucrados en este asunto. Pero, y venga, y esta pregunta creo que refleja lo enrarecido que se ha puesto todo esto. Él se debería declarar impedido en la investigación por homicidio, posiblemente. No, pues es que él no debería ser, yo insisto en que él no debería estar de fiscal. Es que ahí está el problema. Él no debería estar de fiscal. Todo esto lo involucra de tal manera en todas las actuaciones. Pues es que, ¿dónde lo vimos más? Caso Matos. ¿Dónde lo vimos más? Pero pues es que un él era abogado- defensor de Pacífico Rubiales. O sea, vengamos. Doctor Mario, sí, o sea, pero es que un hagamos la abogado lista. tiene un Sí, yo número entiendo que finito ese de es- casos. Sí. Tiene un pero- número finito de casos y la Fiscalía recibe casi que un número infinito de denuncias. Bueno, pero uno se declara impedido. Yo creo que un abogado declara impedido en 1 o 2 casos, pero ahora resulta que todos los casos grandes tienen que ver con el fiscal. Bueno, porque- Fabio, él se debería declarar impedido en el caso por homicidio que se abra de Mire, Alejandro Pizarro. técnicamente no, porque no creo que haya tenido nada que ver, estoy seguro que no tiene nada que ver con el homicidio de Alejandro Pizano. Pero, por el bien de la institución que él regenta, por el bien del país, él sí debería dar un paso al costado y pedir que se nombre un fiscal ad hoc para todos los temas que tenga que ver con esto. Exactamente. Porque o eso se hace ahorita, que digamos es prematura la angustia que nos Y espere, rodea. explíqueme un poquito la figura del fiscal, porque él ya dijo, yo me declaro impedido. Entonces, el fiscal no puede conocer de la investigación de Odebrecht. No. El problema es que todos los fiscales del país son delegados directos del fiscal general de la Nación. Cuando por alguna razón, la que sea, el fiscal general se declara impedido, quiere decir que él ya no es superior del fiscal que está conociendo del caso. Recordemos que el fiscal general no conoce directamente, sino de muy pocos casos. Y el superior del fiscal seccional, local, tribunal o de la Corte, para el caso en que se declaró impedido, pasa a ser, en este caso, la vicefiscal general de la Nación. Sin embargo, La vicefiscal sigue siendo... exacto. Cuota El punto de es que la vicefiscal sigue siendo subalterna en alguna medida Exactamente. del fiscal general. La figura del fiscal ad hoc lo que dice es vamos a nombrar un fiscal general nuevo para esos hechos puntuales y no tiene nada que ver ni con la vicefiscal, pero sí será jefe de los fiscales delegados que investiguen. Es una explicación un poco técnica, pero así Sí. funciona. Él debería pedir un fiscal ad hoc a la Corte Suprema para estos menesteres. Le permitiría a él estar tranquilo, no estar a la defensiva, que no le conviene en sus últimos 18 o 20 meses de gobierno a cargo de la Fiscalía. Le permitiría al país estar tranquilo, le saciaría un poco a los medios la Sí. necesidad de ver resultados y creo yo que a la ciudadanía le parecería apenas justo que hubiera un fiscal ad hoc. Bueno, quita al menos posibilidades. pues debería hacerlo ¿Y esa decisión quién la toma? él. Él nombra un fiscal ad hoc. No, él pide que se nombre Él un fiscal ad pide hoc. que se declare, él se declara impedido para conocer de Sí. todo este caso y el presidente nombra un fiscal ad hoc.
que es el nominador, ¿o no? Y yo les en voy este a caso. sugerir que esto está lejos de suceder porque miren cómo presenta Néstor Humberto Martínez este caso y los logros de la Fiscalía General de la Nación al avanzar el caso Odebrecht a pesar de todos estos cuestionamientos. Solo con la investigación de la Fiscalía en el año 2017 se pudo establecer con certeza que los hallazgos de Pizano estaban relacionados con coimas, al punto que fue la misma Fiscalía la que dio a conocer que el monto de las mismas pasó de lejos los 33 mil millones de pesos que en algún momento mencionó Pizano. Siento que el fiscal no está en tono de fiscal ad hoc. Bueno, esto lo va a sembrar es más dudas. O sea, si él le quiere dar limpieza y quitarle las dudas a todo el asunto, debería separarse. Pero si no lo va a hacer, esto va a seguir nublándose más. Me queda una pausa cuando regresemos. Esto es solo el principio. Preveemos desde este programa que seguirán saliendo evidencias entregadas por Pizano a Noticias 1, tal vez a más periodistas. ¿Cómo enfrentar este caso hacia adelante? ¿Qué se puede prever? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:54. ¿Para dónde va todo esto? Y aquí hay una pata que no hemos mencionado y es la que tiene que ver con Estados Unidos, otra vez. Esto es lo que le pregunta el periodista Iván Serrano, que creo que para allá va lo de Noticias 1, a Jorge Enrique Pizano, acerca de si estas denuncias, de si se han hecho giros desde la Ruta del Sol 2 a Estados Unidos. ¿Hubo giros al exterior? ¿Hubo giros a Estados Unidos? De contratos detectados no por mí, sino por el gerente contractual designado por Episoni y el consorcio constructor, sí se detectaron paros de giros al exterior. ¿Sabe del monto? $2.700.000, si no estoy mal. ¿Con destino a qué empresa? A Consultores Unidos. Consultores Unidos de Eduardo Zambrano, quien ya está preso, Preso, con principio de oportunidad, y eso le abre la puerta a la justicia de Estados Unidos. Eduardo Zambrano involucrado hasta el tuétano en el caso Tunjuelo Cánovas. Ok. Volvemos otra vez al caso anterior. Y le abre la puerta de los americanos por la vía del lavado de activos. Y ojo, porque pero entonces no se ha dicho que sea Estados Unidos, ¿no? Porque no, sí, pero al exterior, digamos. Sí gira. Y entonces el Grupo Aval, quien hace parte del consorcio Ruta del Sol 2, está establecido en Estados Unidos, en la Bolsa de Nueva York, y le reporta y le responde a la justicia estadounidense, ¿cierto? Pues en primer lugar a la Security Exchange Commission, que es la SEC, que es como la superfinanciera, una mezcla. la Comisión de Valores que tiene. Y los sobornos no son solamente un delito penal, sino un delito empresarial. Sí, eso se llama la ley Patriot. Pues no, y además aquí en Colombia hay una ley, la 1778, si la memoria no me falla, que sanciona severamente a las compañías que cometan ese tipo de actuaciones. Entonces, pues aquí queda mucha tela por cortar, mucha tela por cortar. ¿Algo sobre lo de afuera? No, que para allá está apuntando otro de los involucrados, ¿no? Luis Fernando Andrade ha sido muy insistente. Exacto, que además ahora ya él es gringo, ya es estadounidense, de hecho él tiene la nacionalidad, pero él está apuntando. Y tiene un familiar muy poderoso en Estados Unidos. Exactamente, entonces él está apuntando a que la cosa se vaya hacia allá. Luis Fernando Andrade es primo del presidente del BID. Del BID, exactamente, de Alberto Moreno. No, y a las audiencias del doctor Andrade han asistido miembros ya de la Embajada Americana, del Consulado, y el Senado de los Estados Unidos incluso le envió una carta en su momento al embajador colombiano Whitaker, si no estoy mal, pidiéndole que pusiera ojos sobre esas audiencias. Bueno, y entonces, aquí... y esto para decir que el caso de la empresa de Luis Carlos Sarmiento puede que tenga una mirada, un tratamiento benévola del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien fue su abogado, pero podría complicarse si esto llega a la justicia. Eso es lo que se está sugiriendo. Si llega a pasar a la SEC de Estados Unidos, el problema es si, como se está apuntando por las fechas, el Grupo Aval pudo haber mentido en la fecha en que conoció el delito, y si lo informó bien o mal
a los inversionistas en Nasdaq, no en Nasdaq, sino en la bolsa de Nueva York. En New York Stock Exchange. Exactamente. ¿Y qué informó hasta ahora? Han informado que ellos no sabían absolutamente nada. Sí, que la diferencia está entre el 2015 y el 2017, ¿no? 2015 en que se conoció la conversación, 2016 cuando Odebrecht en diciembre confesó ante Estados Unidos que había dado sobornos, y 2017 cuando llamó a una conferencia a los inversionistas a Aval y dijo que hasta ahora conocía el caso. Esa es la diferencia de la línea cronológica, exactamente. Yo quiero hacerles una anotación de Luis Fernando Andrade. Es que Luis Fernando Andrade, quien está involucrado en este caso, ha sido mostrado como el trompo de poner o un pobre ingenuo que cayó en las redes de todo este engranaje, y resulta que él era el demostrar. Él era el director del ANI, el demostrar, pero segundo terminó en 11 reuniones a manteles con el señor Martorelli, el que repartió los sobornos, y con el ñoño. El ñoño... Bernardo Elías, pero sí, era un tipo encantador. Sí, pues, pero él va a entrar a mi apartamento y yo escondo toda la porcelana y todo, imagínese. Muy complicado, muy complicado. Déjeme todo lo que viene, porque no vienen tiempos fáciles para el país. Terminar hablando de tal vez lo que se viene, y hablando de por qué Jorge Enrique Pizano, amigo personal de Néstor Humberto Martínez, grabó una conversación en el 2015, por qué se la dio a periodistas temiendo por su integridad personal, y por qué esto es solo el principio de tal vez una cantidad de información que va a involucrar al hombre que dirige la institución principal de acusación en este país. Esta es la razón que da el periodista Iván Serrano, luego de su reportería acerca de por qué Pizano hizo lo que hizo. Repitió a 2 periodistas de Noticias 1 en distintas comunicaciones que se sentía traicionado por quien consideró su amigo durante 30 años. Dijo que decidió grabarlo cuando se dio cuenta de que iba a ser el chivo expiatorio del consorcio Ruta del Sol 2, como en efecto parece haberlo sido. Pues sí. Sí, complicadísimo. Yo qué pena, no me quiero quedar en que esto es un problema de la justicia. Ese es un problema que va a afectar al país como un tejido social. Es que cuando la ciudadanía pierde confianza en una institución como la Fiscalía a estos niveles... Por eso se necesita que haya más probidad de la persona que dirige la Fiscalía, al menos no mentir en público, eso es muy importante. Pero yo creo que él no tanto temía por su seguridad ni lo que le fuera a pasar a él, sino al proceso. O sea, el legado de él es como decir, oiga, esto no lo han tocado, ¿no? Esto no lo han tocado. No han tocado todo esto que tiene que ver con Corficolombiana, Episola, Val, todo este Esto cuento. apenas empieza, también empieza una investigación por homicidio, empieza una investigación por qué le pasó realmente a Jorge Enrique Pizano y qué le pasó a Alejandro Pizano. Aquí ya hay muertos. Terrible. Bueno, me voy. Muchas gracias a ustedes, señores, también, por supuesto. A usted por la invitación, como siempre, un gusto. Muchas gracias, el defensor del fiscal. Sí, pues sí, hasta que no se le pruebe lo contrario. Estaba actuando como un abogado. Ya pidió un fiscalado, me voy, perdón. Nos vemos mañana con más periodismo, con más opinión y con más debate. Chao.